La vieron. Caminaba por delante en el sendero, sola, con una chaqueta marrón a cuadros que no era suya, avanzando un poco más rápido que los demás. Entonces, uno de sus compañeros volvió a mirar un segundo después, y ya no estaba. No había rastro de ella en el sendero. No se oía ningún ruido entre los arbustos. No se oía ningún grito entre la niebla. Trenny Gibson, de 16 años, simplemente dejó de existir, en pleno día, en medio de un grupo de estudiantes, en una ruta muy conocida de uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. 756 personas la buscaron. Nadie encontró huesos, ropa, ni siquiera un solo hilo. Desde el 8 de octubre de 1976 hasta el día de hoy, casi 50 años, figura como desaparecida. Esta es la historia de una niña que fue engullida por la niebla de la montaña, y de una chaqueta que regresó de las montañas sin ella. Los Cherokee llamaban a estas montañas Shakonash, el lugar donde se eleva el humo azul. La neblina azulada que se eleva sobre los picos no es humo ni smog, es la evaporación de los árboles. El isopreno y los terpenos liberados por millones de árboles dispersan la luz solar de una manera determinada. Las montañas respiran literalmente. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes cubre más de 800.000 acres en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Es el parque nacional más visitado de Estados Unidos, con más de 13 millones de visitantes al año. Cientos de kilómetros de senderos, cascadas, poblaciones de osos negros, bosques de abetos impenetrables, pendientes empinadas con una densa maleza, niebla que desciende de las cimas a cualquier hora del día, en cualquier estación. Los turistas vienen aquí por la naturaleza, por el silencio, por esa sensación que los habitantes de las ciudades llaman unidad con la naturaleza. Pero las montañas aquí no son románticas ni decorativas, son antiguas. Entre las más antiguas del planeta, los Apalaches se formaron hace más de 300 millones de años, mucho antes que los Alpes y el Himalaya. Recuerdan cosas que la humanidad aún no ha adivinado, y saben cómo esconderse. Trenny Lynn Gibson nació en 1959 en Knoxville, Tennessee, la ciudad más antigua del sur del río Tennessee, un centro industrial histórico y la puerta de entrada a los Apalaches. La familia Gibson vivía en las afueras, en una pequeña casa, con 2 padres y varios hijos. Trenny era una de las hijas medianas. Según quienes la conocían, era una chica alegre, sociable y sonriente. Le encantaba la música y dibujar. No destacaba entre sus compañeros de ninguna manera en particular, en el buen sentido. Simplemente era ella misma. En otoño de 1976, cursaba 10º grado en el Instituto Hayes High School, en la zona de Knoxville. El 8 de octubre de 1976, los profesores anunciaron una sorpresa. No se trataba de deberes ni de un examen, sino todo lo contrario. En lugar de las clases habituales, había una excursión de un día a las Great Smoky Mountains. El Alum Cave Trail es una de las rutas más populares del parque, unos 7 kilómetros de ida, de dificultad moderada, con vistas panorámicas. Los estudiantes se reunieron apresuradamente, ya que nadie estaba preparado para la excursión. Muchos llevaban ropa de colegio, sin calzado adecuado, ni ropa de abrigo. Octubre en las Smokies no es verano. Por la mañana puede hacer 15 grados y estar soleado. Al mediodía, la niebla llega desde la cresta, la temperatura desciende y una chaqueta ligera se convierte en una cuestión de supervivencia. Esa mañana, Trenny se vistió para el clima. Una blusa fina y pantalones. No era ropa para hacer senderismo. En la parada del autobús, antes de subir, se encontró en una situación incómoda. Hacía frío y no tenía ropa de abrigo. Un compañero de clase llamado Robert Simpson
mayor que ella, de 17 años, amigo de su hermano mayor, no suyo. Se quitó la chaqueta y se la ofreció a Trenny. Una chaqueta marrón a cuadros. Ella la aceptó. Él se sentó a su lado en el autobús. No eran amigos. El grupo llegó al parque y comenzó a subir por el sendero Alum Cave Trail. La ruta sigue el arroyo Alum Cave Creek. Luego sube hasta una formación geológica, una enorme cornisa rocosa que cuelga sobre el sendero como un dosel, y continúa hasta el monte LeConte, uno de los puntos más altos del parque, a más de 6.000 pies. Ese día de octubre no estaba vacío, ya que el parque recibe visitantes durante todo el año. Otros turistas, guardabosques de patrulla, un típico día de otoño en las montañas. En algún momento de la tarde, la hora exacta aún no se ha determinado, Trenny Gibson desapareció. Algunos compañeros de clase dijeron que la vieron en el sendero un poco más adelante. Luego, ya no. Otros recordaron que se había quedado atrás. Otros no pudieron decir exactamente cuándo se dieron cuenta de su ausencia. El grupo se movía en una fila muy estirada, como suele ocurrir en los senderos de montaña, especialmente con personas sin preparación. Algunas personas caminan rápido, otras caminan despacio y la columna puede estirarse cientos de metros. Los profesores intentaron mantener el control, pero en realidad cada uno iba por su cuenta. Cuando pasaron lista durante un descanso y se dieron cuenta de que Trenny había desaparecido, cundió el pánico. Los profesores y compañeros de clase volvieron sobre sus pasos por el sendero, gritando su nombre. No hubo respuesta. Avisaron a los guardas forestales. En la tarde del 8 de octubre, se denunció oficialmente su desaparición y comenzó la búsqueda. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia del parque. En los días y semanas siguientes, 756 personas trabajaron en las montañas. Guardas forestales, voluntarios, policías, adiestradores con perros y unidades militares. Registraron minuciosamente el sendero de Alum Cave, peinaron el bosque circundante en un radio de cientos de metros en todas direcciones, descendieron a los desfiladeros y recorrieron los arroyos. Los helicópteros sobrevolaban las crestas. Los equipos de perros trabajaron con las pertenencias de Trenny, pero los perros perdieron el rastro en el camino y no pudieron continuar. Nada, nadie, ni ropa, ni señales de lucha, ni sangre. Ninguna rama rota indicaba que una persona hubiera bajado por la pendiente, ni botas en el barro, nada. La búsqueda continuó oficialmente durante varias semanas. Luego se redujo, después se volvió esporádica, y finalmente se detuvo por completo. Trenny Gibson nunca fue encontrado. Para entender por qué este caso se convirtió en una de las desapariciones más comentadas de la historia de los Apalaches, hay que comprender el contexto. En 1976, las Great Smoky Mountains no eran un parque nuevo. Existían oficialmente desde 1934. Los senderos estaban cartografiados, las rutas eran conocidas y el personal tenía experiencia. El sendero Alum Cave Trail no es una zona salvaje remota ni un bosque primitivo. Es un sendero ancho y bien señalizado por el que caminan miles de turistas cada semana. Es prácticamente imposible desaparecer aquí, simplemente por perderse. El sendero conduce en una sola dirección. El arroyo siempre se oye, y la civilización se encuentra a pocas horas a pie. Sin embargo, Trenny desapareció, y nunca la encontraron. La familia Gibson no se rindió. La madre de Trenny, Doris Gibson, dedicó la siguiente década a asegurarse de que el caso no cayera en el olvido. Concedió entrevistas, habló con periodistas, se puso en contacto con las fuerzas del orden y siguió cada nuevo testigo y cada nuevo ángulo del caso. Su padre, sus hermanos y su hermana, toda la familia, vivían con esta herida abierta. Los primeros días tras la desaparición trajeron consigo algo que la familia recordaría para siempre. El hermano mayor de Trenny, Terry, regresó a casa después de un viaje.
Él no había participado en la excursión y solo se enteró de la desaparición de su hermana después. Robert Simpson, el mismo compañero de clase que le había prestado su chaqueta a Trenny, lo recogió en el aeropuerto. De camino a casa, Terry Gibson vio un peine en el salpicadero del coche de Simpson. Era un peine de mujer. Un peine que él reconoció. Era de Tranny. Terry le preguntó por él. Simpson le dio una explicación vaga. Lo había encontrado durante la búsqueda y quería devolvérselo. Este momento fue el primer germen de la sospecha. El segundo incidente ocurrió cuando Simpson pasó la noche en casa de los Gibson. Era un visitante habitual allí como amigo del hermano mayor, por lo que su presencia no parecía inusual. Mientras se cambiaban para irse a la cama, Terry notó unos largos arañazos en la parte superior de los muslos de Simpson, característicos de ramas o arbustos afilados. Cuando se lo preguntó directamente, Simpson respondió que se había hecho los arañazos mientras buscaba a Trenny en el bosque. La explicación parecía lógica. La búsqueda se había llevado a cabo en una espesa maleza, pero Terry lo recordaba, y cuanto más tiempo permanecía desaparecida su hermana, más estos detalles empezaban a formar una imagen alarmante. Robert Simpson había estado actuando de forma extraña desde el principio. Se involucró activamente en la investigación, apareciendo en la búsqueda, asistiendo a las conversaciones de la familia con la policía, como si tuviera derecho a estar allí cuando no se le había pedido que estuviera. Una noche, tarde, se presentó en casa de los Gibson sin haber sido invitado y pasó varias horas hablando con la hermana menor de Tranny. Le contó sus teorías sobre lo que le había pasado a Tranny. Según él, Tranny debía de haber conocido a algún autoestopista o vagabundo en el camino. Había sido seducida por él y se había marchado voluntariamente. Se había escapado. Había abandonado a su familia. Era una niña de 12 años, su hermana menor, y un adulto de 17 años la estaba convenciendo en mitad de la noche de que su hermana desaparecida simplemente los había abandonado. La familia lo vio como un intento de manipular la historia, como un intento de desviar las sospechas. Robert Simpson Sr., el padre del sospechoso, ocupaba en ese momento el cargo de fiscal federal del Distrito Este de Tennessee, uno de los puestos jurídicos más influyentes de la región. La familia Gibson citaría más tarde esta circunstancia como una de las razones por las que la policía no investigó a Simpson como debería haberlo hecho. Ser hijo de un fiscal federal le proporcionaba un cierto nivel de protección. Era un nivel tal que la investigación no fue más allá. La investigación oficial nunca dio ningún resultado. Nunca se presentaron cargos contra nadie. El caso permaneció abierto, sin resolver. Trenny siguió figurando como desaparecida. Pasaron los años. El caso de Tranny Gibson pasó a formar parte del folclore local de los Apalaches meridionales, uno de esos casos de los que se habla en voz baja, transmitidos de generación en generación como advertencia y misterio. Se incluyó en las listas de las desapariciones más inexplicables de las montañas y se hicieron documentales y artículos sobre él. Todo el mundo que creció en Knoxville o en cualquier otra ciudad del sur de los Apalaches conocía ese nombre. Tranny Gibson, la chica que fue tragada por las montañas. Entre todas las interpretaciones de este caso, ocupa un lugar especial el llamado fenómeno Missing 411, un término acuñado por el investigador David Paulides en 2011 para describir una serie de desapariciones inexplicables de personas en parques nacionales y áreas silvestres de América del Norte. Paulides, un antiguo detective de policía, analizó miles de casos e identificó grupos de características que se repetían con una frecuencia anómala. Desaparición en una zona corta y muy visible del terreno sin dejar rastro. Perros que pierden el rastro olfativo. Cadáveres cuando se encuentran en lugares ya registrados por los equipos de búsqueda. Ropa quitada o cuidadosamente doblada. Ausencia de indicios que expliquen la causa de la muerte.
El caso de Tranny Gibson encaja en este perfil en casi todos los aspectos. Desapareció de un camino muy transitado, en presencia de otras personas, sin previo aviso ni dejar rastro. Los perros de búsqueda perdieron el rastro, a pesar de las circunstancias recientes de la desaparición. Una operación de búsqueda a gran escala en la que participaron cientos de personas no dio ningún resultado. El cuerpo nunca se ha encontrado. Polydes incluyó el caso de Tranny en su investigación. Señala una correlación geográfica. Las Great Smoky Mountains se encuentran entre los grupos más concentrados de desapariciones en el este de Norteamérica. A lo largo de décadas, un número significativo de personas han desaparecido aquí en circunstancias que desafían una explicación sencilla. Esto no significa que el parque sea peligroso en sentido estadístico. Millones de personas lo visitan cada año sin incidentes, pero el número de casos anómalos aquí es mayor de lo que puede explicarse por casualidad o error humano. La pregunta de qué hay exactamente detrás de este grupo sigue sin respuesta, y es aquí donde varios investigadores discrepan fundamentalmente. La primera versión, la que la familia Gibson ha considerado más probable durante varias décadas, es que Robert Simpson mató a Tranny. Las circunstancias que apuntaban hacia él se acumularon gradualmente. El peine en su coche, los arañazos en sus muslos, su extraño comportamiento tras la desaparición, sus intentos de moldear la narrativa a través de su hermana menor. Su participación activa en la investigación es típica de alguien que quiere controlar su curso. Pero todo esto eran pruebas circunstanciales, recuerdos familiares, no pruebas. Hasta diciembre de 2024, casi 48 años después, los investigadores del canal Missing Enigma, que estaban llevando a cabo un análisis detallado del caso Tranny, se topaban con una fotografía de los archivos de la operación de búsqueda. La foto fue tomada en los días posteriores a la desaparición. Un grupo de personas en un sendero, participantes en la búsqueda. Uno de ellos lleva una chaqueta marrón a cuadros, distintiva, reconocible, la única. La chaqueta que Simpson le prestó a Tranny la mañana del 8 de octubre de 1976. La chaqueta que Tranny llevaba puesta cuando fue vista con vida por última vez. En la foto, Robert Simpson lleva puesta esta chaqueta. La madre de Tranny, Doris Gibson, confirmó que se trataba, efectivamente, de esa chaqueta. La reconoció. La lógica detrás de este detalle es muy simple. Si Tranny desapareció llevando esta chaqueta, solo hay dos explicaciones para que la chaqueta acabara en manos de Simpson durante la búsqueda. Primero, se encontró con Tranny en el sendero después de su desaparición. Ella le dio la chaqueta voluntariamente y se separaron, pero él estaba obligado a informar de ello a los investigadores, y no lo hizo. Segundo, él fue la última persona que vio a Tranny, y ella ya no podía llevar la chaqueta ni contar lo que había sucedido. Ninguna de estas explicaciones justifica su silencio. La familia tomó este descubrimiento como una confirmación de lo que habían creído durante casi medio siglo. No como prueba en el juicio, sino como confirmación. La chaqueta regresó de la montaña. Tranny no. La pregunta de ¿cómo?, si aceptamos la teoría del asesinato, sigue siendo la más difícil. El sendero Alum Cave en octubre de 1976 no estaba vacío. Un grupo de escolares caminaba en fila india. Los profesores estaban en la ruta y también había otros visitantes del parque. Matar a una persona a la vista de docenas de personas, sin dejar rastros y sin que nadie se diera cuenta, parece imposible. El 22 de noviembre de 1969, Betsy Aarsma, de 22 años, fue asesinada en la biblioteca de la Universidad Estatal de Pensilvania. Una joven estudiante de posgrado, rodeada de gente en una gran sala de lectura. La apuñalaron una vez, con precisión y profesionalidad, en el corazón. La hoja entró entre sus costillas en un ángulo tal
que no causó una hemorragia externa inmediata. La sangre entró en la cavidad interna de su pecho. Betsy cayó al suelo, y las personas que la rodeaban pensaron que se encontraba mal y la ayudaron a tumbarse. Nadie vio el cuchillo. Nadie vio la sangre. El asesino salió de la biblioteca y desapareció entre la multitud de estudiantes. El caso permaneció sin resolver durante más de 40 años, hasta que, al cabo de 10 años, uno de los investigadores reunió suficientes pruebas circunstanciales contra una persona concreta que ya había fallecido en ese momento. El asesinato en una multitud es posible. Con el método adecuado, la herramienta adecuada y un poco de suerte, incluso a plena luz del día, a la vista de mucha gente. En teoría, una reconstrucción de lo que pudo haberle sucedido a Trenny sería así. El grupo se dispersó por el sendero. Trenny se encontró entre dos grupos de compañeros de clase, sin nadie cerca delante de ella y con un pequeño espacio detrás. Simpson podría haber estado a su lado en ese momento, ya que conocía el sendero mejor que los demás y podía controlar su posición en la columna. Un golpe rápido y preciso, y, presa del pánico, abandona el sendero con el cuerpo y se adentra en la espesa maleza, que en las montañas humeantes comienza literalmente a 2 pasos del sendero. Esconde el cuerpo apresuradamente, en un barranco bajo las raíces de un árbol caído, en alguna depresión del terreno. Vuelve al sendero. La desaparición se descubre más tarde, cuando la distancia ya es suficiente. Las primeras búsquedas, caóticas y emocionales, no encuentran nada en ese lugar concreto. Entonces, al amparo del alboroto de la búsqueda, en los días siguientes, regresa y traslada el cuerpo a un lugar donde nunca será encontrado. Hay lugares en las montañas que los equipos de búsqueda son físicamente incapaces de peinar. Pendientes empinadas, grietas profundas, gargantas cubiertas de maleza a las que no se puede llegar sin equipo especial. Esta no es una versión sencilla. Es una versión que requiere que un joven de 17 años tenga compostura, fuerza física, precisión y una suerte increíble. Pero es precisamente este conjunto de circunstancias, increíbles, rayando en lo imposible, lo que distingue a los casos que permanecen sin resolver durante décadas. Los arañazos de Simpson en los muslos. Él explicó que eran de la búsqueda. Quizás era la verdad y no un encubrimiento. Quizás fue entonces, durante la búsqueda, cuando volvió al bosque para ver cómo estaba ella, o para mover el cuerpo. Esto podría haber dejado precisamente esas marcas, largos arañazos por atravesar la espesa maleza de los Apalaches, donde los rododendros y los laureles de montaña, característicos de estas laderas, forman matorrales casi impenetrables con ramas afiladas. El peine en el coche, la chaqueta en la foto, su comportamiento tras la desaparición, la conversación nocturna con su hermana de 12 años, su presencia no solicitada en la investigación, la teoría del autostopista seductor. Cada uno de estos detalles puede explicarse por separado. Juntos, forman el retrato de un hombre que oculta algo. Robert Simpson nunca ha hecho ningún comentario público sobre el caso. Su padre, fiscal federal, murió sin dejar ningún registro relacionado con el caso. El caso en sí sigue oficialmente abierto en el departamento del sheriff del condado de Knox. Según la última información, se revisa periódicamente, pero sin nuevas detenciones ni cargos contra nadie. Pero hay otra capa de interpretación de este caso, una que no puede cerrarse con un arresto o un juicio, la capa paranormal. Y en el contexto de los Apalaches, tiene raíces mucho más profundas que la simple teoría de la conspiración moderna. Los Cherokee, que vivieron en estas montañas durante miles de años antes de la llegada de los europeos, tenían una rica mitología asociada a ciertos lugares. Los Yungwi-Tsunsi, gente pequeña, eran seres invisibles que vivían en grietas de rocas y cascadas. Según la leyenda, podían llevarse a personas, especialmente niños y mujeres jóvenes, a su mundo, situado bajo tierra o en el espacio entre mundos.
La persona secuestrada no moría en el sentido físico, simplemente dejaba de existir en el mundo humano. No quedaba nadie, no quedaban rastros y las búsquedas eran inútiles. Algunos regresaban años más tarde, sin darse cuenta de que había pasado el tiempo. La mayoría no lo hacía. No se trata solo de cuentos de hadas. Es la historia oral documentada de un pueblo que vivió en estas montañas el tiempo suficiente como para observar ciertos patrones, ciertos lugares, ciertas condiciones en las que las personas desaparecían, y procesaron estas observaciones en forma mitológica. Los investigadores paranormales modernos que trabajan en casos como Missing 411 proponen varias teorías contradictorias. Una de ellas es la de los portales o zonas anómalas en ubicaciones geográficas específicas. Según esta versión, en algunos lugares de terreno montañoso hay zonas de inestabilidad. Llamémoslas anomalías espaciales, a través de las cuales una persona puede caer involuntariamente fuera de la realidad familiar. No se trata necesariamente de la muerte física, es una transición a otro estado de existencia, cuya naturaleza desconocemos por completo. Precisamente por eso no se encuentran los cuerpos, porque no están en la dimensión en la que se les busca. Los investigadores que se adhieren a esta versión señalan varias características de los lugares de desaparición dentro del patrón 411. Proximidad al agua, arroyos, cascadas, lagos, terreno específico, cambios de elevación, formaciones rocosas, gargantas, condiciones meteorológicas el día de la desaparición, niebla, frentes de tormenta, cambios repentinos de presión. El sendero Alum Cave Trail discurre a lo largo del arroyo Alum Cave Creek en la mayor parte de su recorrido. Los acantilados Alum Cave Bluffs, una de las formaciones rocosas más grandes del parque, se encuentran en esta sección. El 8 de octubre de 1976, las montañas estaban cubiertas de niebla y hacía frío. Todo esto coincide exactamente con el patrón descrito. Otra versión, también muy debatida en la comunidad paranormal, es la presencia de seres no humanos en los ecosistemas montañosos. Los Apalaches tienen una rica tradición de historias sobre Wood Wights, criaturas del bosque que reciben diferentes nombres en diferentes culturas: Sasquatch, Bigfoot, Wildman, Woolly Booger en el dialecto local. Hay cientos de relatos documentados de encuentros con estas criaturas en las Great Smoky Mountains, algunos de los cuales se remontan al siglo XIX. Varios investigadores, entre ellos algunos antiguos guardas forestales, han sugerido de manera extraoficial que algunas de las desapariciones inexplicables en los parques nacionales podrían estar relacionadas con la presencia de una gran criatura parecida a un primate cuya existencia no está reconocida por la ciencia oficial. La lógica de esta versión, aplicada al caso Trenny: la criatura podría haber atacado a la niña en un tramo corto y sin visibilidad del sendero, rápidamente, y haber llevado a su presa al bosque a una velocidad superior a las capacidades humanas. Esto explicaría la rapidez de la desaparición, segundos, no minutos, y la ausencia total de rastros en el sendero. Un gran primate forestal que pesara entre 200 y 300 kilos podría haber atravesado la densa maleza con su cuerpo de tal manera que ningún humano hubiera podido perseguirlo. Los adiestradores de perros perdieron el rastro precisamente porque la criatura no dejó ningún olor que los perros pudieran seguir. Esta versión parece extrema, pero en el contexto de los Apalaches ha sido objeto de investigaciones serias desde el siglo XIX, y ninguna de las versiones racionales explica la ausencia total del cuerpo durante casi 50 años. La tercera versión paranormal, menos popular pero aún vigente, es la que se refiere a los ovnis y los secuestros. Se ha documentado un número significativo de avistamientos de objetos voladores no identificados en los Apalaches, algunos de los cuales se remontan a la década de 1970. En el contexto de esta teoría, la desaparición de Trenny se explica literalmente.
fue secuestrada del sendero por seres extraterrestres en cuestión de segundos, lo que explica tanto la rapidez de su desaparición como la ausencia total de rastros físicos. Esto también explicaría la pérdida del rastro olfativo por parte de los guías caninos. Un secuestro aéreo no deja rastro olfativo en el suelo. Ninguna de las versiones paranormales puede demostrarse dentro del marco de los paradigmas científicos existentes, pero ninguna de las versiones racionales, ni accidente, ni fuga, ni asesinato, explica la ausencia total del cuerpo después de casi medio siglo de búsqueda. En una importante expedición realizada en 2022, un grupo de voluntarios con detectores de metales y equipos especializados de radar de penetración en el suelo registraron varias zonas alrededor del sendero de Alum Cave, centrándose en lugares que podrían haber sido pasados por alto por los equipos de búsqueda en 1976. Barrancos profundos, cavidades en las rocas y zonas de difícil acceso bajo salientes rocosos. No encontraron nada. Esto no significa que buscaran en todas partes, ya que el terreno montañoso de las Smokies es extremadamente difícil de recorrer, pero sí significa que los métodos de búsqueda estándar volvieron a ser infructuosos. En cuanto a Robert Simpson, su destino después de 1976 no ha sido documentado públicamente. Creció en Knoxville, como todos los demás. Su padre ejerció como fiscal federal durante varios años más. La familia vivía en la misma ciudad que los Gibson. Al parecer, las relaciones entre las dos familias se volvieron imposibles después de que los Gibson comenzaran a hablar abiertamente sobre sus sospechas. En entrevistas concedidas años más tarde, Doris Gibson se refirió repetidamente a Simpson por su nombre. No dijo, «Sé que fue él», sino, «Tenemos preguntas que él no ha respondido». La chaqueta, el peine, los arañazos, el comportamiento y ahora la foto. En diciembre de 2024, cuando Missing Enigma publicó un vídeo en el que se analizaba la foto con la chaqueta, obtuvo millones de visitas. La sección de comentarios se llenó de personas que habían crecido en el sur de los Apalaches y conocían el caso desde su infancia. Muchos escribieron, «He conocido ese nombre toda mi vida. No sabía que la historia no había terminado». La historia no ha terminado. Trenny Gibson sigue figurando como desaparecida en la base de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados hasta el día de hoy. Tendría 66 años. El caso sigue oficialmente abierto. La chaqueta de la foto, nueva prueba presentada por la familia y los investigadores independientes a las fuerzas del orden, aún no ha dado lugar a ninguna acción oficial. Quizás porque aún no hay pruebas suficientes para un juicio. Quizás porque ha pasado demasiado tiempo. Quizás por razones de las que la gente de Knoxville prefiere no hablar. Las montañas guardan silencio. Guardaron silencio durante 76 millones de años antes de que aparecieran los seres humanos, y seguirán guardando silencio durante otros tantos años después. Miles de historias que nadie contará jamás se han disuelto en su humo azul. La historia de Trenny Gibson es una de ellas. Su madre murió sin saber nunca la verdad. Su hermana, que tenía 12 años cuando un invitado no deseado se le acercó con teorías sobre autoestopistas, lo recuerda. Lo comentó en una entrevista en 1924. Dijo, «Vino a nuestra casa, se sentó a mi lado y me explicó que mi hermana se había marchado voluntariamente. Yo tenía 12 años. No le creí entonces. No le creo ahora». El sendero Alum Cave Trail sigue abierto a los visitantes. Miles de personas lo recorren cada semana. La mayoría no sabe que en algún lugar a lo largo de esos pocos kilómetros, en un segundo que nadie notó, la vida de alguien terminó, o comenzó algo para lo que aún no tenemos nombre. El humo azul se eleva sobre los montes Apalaches, tal y como lo hizo el 8 de octubre de 1976. Las montañas se cobraron su precio.
y no lo devolverán. Eso es todo por ahora, amigos. Escribid vuestras opiniones en los comentarios, dadnos un me gusta y nos vemos en los próximos episodios. Hasta pronto. Hay lugares en la Tierra que acumulan desapariciones como otros lugares acumulan turistas o rutas comerciales. No parecen especiales, no huelen a azufre, ni tienen niebla constante, ni historias siniestras escritas en carteles de advertencia a la entrada. Parecen un bosque, solo un bosque, con senderos, árboles, rocas y arroyos. Eso es lo que los hace aterradores. El monte Glastonbury, en el suroeste de Vermont, no es ni el pico más alto ni el más difícil de los Apalaches. Se encuentra a unos 880 metros sobre el nivel del mar. Glastonbury no es el Everest ni el Denali. Turistas con una forma física moderada lo han escalado miles de veces. Los senderos son bien conocidos, están señalizados y han sido recorridos por generaciones. El terreno no es extremo en ningún sentido. Sin embargo, entre 1945 y 1951, 5 personas desaparecieron a pocos kilómetros de esta montaña. No una, no dos, 5 en 6 años. En varios casos, las operaciones de búsqueda fueron a gran escala, con cientos de personas que peinaron las mismas zonas varias veces. Los resultados nos obligaron a detenernos y pensar 2 veces antes de ofrecer explicaciones estándar. Solo se encontró uno de los 5 cadáveres, e incluso ese cadáver no proporcionó una respuesta a la Sport a la pregunta de qué había sucedido. Posteriormente, la zona adquirió un nombre que refleja bien su reputación: el Triángulo de Bennington. Bennington es una pequeña localidad situada a pocos kilómetros de la montaña que dio nombre a este conjunto de desapariciones, aunque la localidad en sí no tiene ninguna relación directa con ellas. El centro de la historia es el monte Glastonbury y el denso bosque que lo rodea, incluida la aldea abandonada del mismo nombre, de la que, a finales del siglo XX, no quedaba casi nada, salvo un antiguo cementerio y los cimientos de edificios engullidos por el bosque. Antes de analizar cada desaparición por separado, es necesario esbozar el contexto que los investigadores profesionales de grupos anómalos de desapariciones consideran fundamental. David Paulides, un antiguo agente de policía del condado de Los Ángeles, que escribió una serie de libros bajo el título general The Missing 411, en los que sistematizó los casos de desapariciones inexplicables en parques nacionales y zonas silvestres de Norteamérica, señaló el Triángulo de Bennington como uno de los grupos más anómalos de todo el continente. Señaló que los 5 casos están unidos, no solo por su proximidad geográfica, sino también por un conjunto de características específicas que se reproducen repetidamente en los casos que él denomina inexplicables, a diferencia de la mayoría de las desapariciones en zonas silvestres, que, con suficiente información, pueden reconstruirse de forma racional. Entre estas características se encuentran la repentina desaparición sin signos aparentes de accidente, la ausencia de rastros o su inexplicable interrupción, la proximidad a otras personas en el momento de la desaparición, la experiencia y el conocimiento de la zona por parte de los desaparecidos, y por último, lo que Paulides describe como un patrón geológico: la tendencia de los grupos a gravitar hacia determinadas formaciones montañosas, afloramientos de granito y cuencas hidrográficas. El monte Glastonbury cumple estos criterios por completo. Hay otro elemento contextual que también es importante. Los residentes locales del oeste de Vermont, incluidos los representantes de la tribu Abenaki, los habitantes originales de estas tierras, consideraban tradicionalmente que la zona alrededor del monte Glastonbury era un lugar desafortunado. Las expresiones concretas variaban. Algunos hablaban de vientos malignos, otros decían que la tierra se traga a las personas. Independientemente de cómo se interpreten estas leyendas,
como folclore o como conocimiento práctico encriptado sobre un lugar peligroso, precedieron en décadas a las desapariciones documentadas. Los pueblos indígenas de América del Norte no solían atribuir tales características a los lugares sin motivo. Normalmente se basaban en la experiencia de generaciones que habían perdido a personas en el mismo lugar. Cronológicamente, el primero de la serie de desapariciones en el Triángulo de Bennington fue Midday Rivers, un cazador de 74 años, nativo de la zona, que había pasado décadas en los bosques locales. Este es un hecho de importancia fundamental. Rivers no era un turista cualquiera que se encontraba por casualidad en un territorio desconocido. Conocía estos bosques tan bien como una persona conoce su propio patio trasero. Dirigía un grupo de 4 cazadores que habían venido para la caza estacional de ciervos. Era un guía. Su conocimiento de las rutas y los puntos de referencia de la zona era profesional. El 12 de noviembre de 1945, al regresar de la caza, el grupo caminaba por un sendero familiar. En algún momento, Rivers se encontró por delante de los demás, no mucho, solo unas pocas docenas de metros. Caminaba por un camino familiar, en un bosque familiar, a la luz del día, de regreso al campamento que él mismo había montado. Los 4 miembros del grupo caminaban detrás de él y podían verlo delante. Entonces, lo perdieron de vista. Cuando llegaron al punto donde debería haber estado, no lo encontraron por ninguna parte. Gritaron, no hubo respuesta. Buscaron huellas. Las huellas conducían a un lugar determinado y luego se volvían borrosas. Continuaron la búsqueda por su cuenta y regresaron a Bennington para informar de lo sucedido. Un número significativo de personas salió a buscar a Midday Rivers, residentes locales que lo conocían personalmente y equipos de búsqueda oficiales. Su cuerpo nunca fue encontrado, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Un hombre de 74 años que había pasado toda su vida en esos bosques, que conocía cada sendero y cada punto de referencia, desapareció a pocos minutos a pie del lugar donde otras personas lo habían visto vivo, y bien solo unos minutos antes. La versión oficial es que se trató de un accidente en el bosque, probablemente una caída o un ataque cardíaco repentino, seguido de que el cuerpo fuera arrastrado o escondido por la naturaleza. Esta versión es lógica en teoría. En la práctica, rastreadores experimentados y adiestradores de perros peinaron la zona repetidamente. No había nadie. Si el caso de Midday Rivers, a pesar de su inexplicabilidad, todavía puede atribuirse teóricamente a un accidente natural, un anciano que pudo haber caído, perdido el conocimiento, muerto y cuyo cuerpo nunca se encontró en el denso bosque, el caso de Paula Jean Walden no puede explicarse de esta manera, por mucho que se construya una cadena lógica de razonamiento. Paula Jean Walden nació en 1927. En el momento de su desaparición, tenía 18 años. Era estudiante del Bennington College, una institución educativa joven y relativamente nueva, situada en la ciudad del mismo nombre. Estudiaba arte. Según quienes la conocían, era una chica enérgica y alegre, a la que le gustaba hacer senderismo en la naturaleza, algo nada fuera de lo común para una estudiante que vivía cerca de las montañas. El 1 de diciembre de 1945, pocas semanas después de la desaparición de Rivers, en la misma zona geográfica, Paula Walden se adentró sola en el Long Trail, una famosa ruta de senderismo que atraviesa Vermont de sur a norte, uno de los senderos de larga distancia más antiguos de Norteamérica. No le contó a nadie de la universidad sus planes para ese día. Hizo autostop hasta el inicio del sendero, cerca del pueblo de Hapgood Pond, y comenzó su ascensión.
Una pareja de ancianos, Ernest y Georgia Eck, jubilados de Bennington, también salieron a pasear por la ruta ese mismo día. Iban por la misma ruta en la misma dirección y vieron a la joven delante de ellos. La distancia entre ellos era de unos 30 metros. No 300 ni 600, sino 30 metros. La visibilidad era buena. La ruta era claramente visible en ambas direcciones en ese punto. Los Eck vieron a Paula Walden con claridad y de forma continuada durante varios minutos mientras subían. Entonces, el sendero hizo una curva. La joven dobló la curva y desapareció de su vista. Esto duró solo unos segundos, el tiempo que se tarda en recorrer 30 metros a un ritmo normal. Ernest y Georgia Eck doblaron la misma curva del sendero y la chica había desaparecido. Se detuvieron. Miraron a su alrededor. Paula Jean Walden no estaba por ninguna parte, ni delante en el sendero, que se abría de nuevo durante una distancia considerable, ni a los lados. Gritaron su nombre. No hubo respuesta. Los Eckes no eran personas propensas al pánico o al misticismo. Eran excursionistas mayores que conocían bien la zona. Sin embargo, lo que habían visto les preocupó lo suficiente como para regresar inmediatamente e informar de lo sucedido. Paula Walden no regresó a la universidad esa noche. Al día siguiente, se denunció su desaparición. Comenzó la búsqueda. La policía de Vermont se involucró, o más bien, no pudo hacerlo, porque en 1945 no existía la policía estatal en Vermont. Este es un detalle digno de mención. El caso Weldon fue uno de los catalizadores para la creación de la Policía Estatal de Vermont, ya que las estructuras existentes claramente no estaban equipadas para coordinar una operación de búsqueda a gran escala en tales circunstancias. La búsqueda continuó durante varias semanas. Participaron voluntarios, cazadores locales familiarizados con la zona y finalmente militares de bases cercanas. Se calcula que el número total de personas que participaron en las operaciones de búsqueda ascendió a cientos. La zona montañosa fue peinada repetidamente. El resultado, nada. Nadie, ni ropa, ni un solo objeto perteneciente a Paula Weldon. Nada. ¿Qué ocurrió en esos pocos segundos en los que nadie la vio? Al doblar la curva del sendero. El sendero no tenía ramificaciones laterales en ese punto, por las que una persona pudiera haberse escapado sin ser vista. Había matorrales densos a ambos lados, y moverse entre ellos habría dejado inevitablemente rastros y habría hecho ruido. No había rastros, ni ruido. La persona dobló la esquina y dejó de existir en el mundo observable. El caso de Paula Jean Walden nunca se cerró oficialmente. A día de hoy, sigue figurando en la lista de casos sin resolver de Vermont. Su padre, un hombre adinerado, contrató a investigadores privados y gastó una considerable cantidad de dinero en su propia investigación. Los resultados fueron los mismos que los de la investigación oficial. Nada. En los años siguientes, surgieron varias teorías. Una sugería que Walden se había marchado voluntariamente, con la intención de empezar una nueva vida. Esta teoría no resiste un análisis riguroso. Salió a pasear con ropa ligera, sin dinero, sin documentos, sin pertenencias, a principios de diciembre en Vermont, donde las temperaturas nocturnas bajan hasta un punto en el que una persona sin equipo y sin refugio no puede sobrevivir a la noche. La teoría de la marcha intencionada implica una desaparición sin preparación alguna, en condiciones que impiden la supervivencia. No tiene sentido. Cuatro años después, la misma fecha, 1 de diciembre, muchos investigadores señalan esta coincidencia, aunque sus interpretaciones difieren. James E. Tedford era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tenía unos 30 años. Vivía en una residencia de veteranos en Bennington. El 1 de diciembre de 1949, viajaba en un autobús desde St. Albans
donde había estado visitando a unos familiares, de vuelta a Bennington. La ruta era bien conocida y el autobús hizo sus paradas habituales. En la penúltima parada antes de Bennington, otros pasajeros vieron a Tedford sentado en su asiento. El autobús se detuvo, se abrieron las puertas, varias personas subieron y bajaron, se cerraron las puertas y el autobús partió. La siguiente parada era en Bennington, el destino final. Cuando el autobús llegó a Bennington y los pasajeros comenzaron a bajar, el asiento de Tedford estaba vacío. Sus pertenencias personales, una bolsa con artículos esenciales que llevaba consigo en la penúltima parada, quedaron en el asiento. Él había desaparecido. El autobús no paró entre las dos últimas paradas de la ruta. Era una ruta directa sin paradas intermedias. No había otras estaciones, andenes, ni lugares donde una persona pudiera bajarse en este tramo. Según el conductor, las puertas del autobús no se abrieron durante el trayecto. Las ventanas estaban cerradas, era diciembre y hacía frío. ¿Dónde fue el hombre desde un autobús cerrado y en movimiento, un vehículo lleno de pasajeros que viajaba entre dos puntos extremos conectados por una sola carretera? La explicación oficial es que Tedford se bajó de alguna manera en una parada no programada que el conductor no informó, o por la puerta trasera mientras el autobús estaba en movimiento. Esta explicación es inconsistente con el hecho de que sus pertenencias permanecieron en su lugar. Una persona que se baja del autobús voluntariamente se lleva sus pertenencias consigo. Una persona que se cayera o perdiera el conocimiento no habría salido del autobús en marcha por su propio pie. Ninguna de las versiones propuestas responde a la pregunta básica: ¿dónde está? James Tedford nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. Un niño de 8 años, hijo de un granjero que vivía en la zona adyacente a la montaña Glastonbury. Paul Jepson tenía 8 años. El 12 de octubre de 1950, su madre estaba trabajando en el corral del ganado. Paul estaba cerca, en el patio de la granja. Era un lugar familiar y seguro. El niño había pasado toda su vida allí. Su madre lo había visto unos minutos antes. Cuando salió del granero y llamó a Paul, él no respondió. Caminó por el corral. El niño no estaba por ninguna parte. Esto ocurrió en su propia casa, en un territorio familiar, a plena luz del día. Su madre dio la voz de alarma inmediatamente. Esta vez, la operación de búsqueda se puso en marcha muy rápidamente. Se trajeron perros de búsqueda, rastreadores profesionales con adiestradores experimentados. Este es un detalle importante. Los perros captaron un olor claro. Les llevó desde la granja hasta la carretera. Entonces, en un punto de esa carretera, el olor desapareció por completo. Absolutamente. Nada más. No continuaba en ninguna dirección. Los perros trabajaron en ese lugar durante mucho tiempo, olfateando el aire, dando vueltas, volviendo una y otra vez. No había rastro. La búsqueda continuó durante varias semanas. Se movilizaron importantes recursos humanos, residentes locales, servicios oficiales y voluntarios. Paul Jepson no fue encontrado. En el caso de Paul Jepson, el rastro que terminó en un punto es el detalle que, según los investigadores, es más difícil de explicar. El rastro no se desvaneció gradualmente, como ocurre cuando una persona se mete en el agua o se mueve sobre una superficie sólida. Era claro y distintivo, y terminaba abruptamente, como si el sujeto hubiera dejado de estar físicamente presente en el espacio en un punto específico. Este tipo de comportamiento de rastreo canino se demuestra cuando un objeto abandona el suelo, por ejemplo, al subir a un vehículo. No había ningún vehículo cerca. Nadie vio al chico subir a un coche. Nadie vio ningún coche pasar por allí en ese momento.
La última desaparición de la serie se produjo 16 días después de la desaparición de Paul Jepson, en el mismo año y en la misma zona. Frida Langer era una joven de 18 años, natural de la zona, que conocía bien la región montañosa. El 28 de octubre de 1950 salió a dar un paseo con su primo Herbert Ensbro. Caminaban por una ruta familiar cerca del monte Glassbury. En algún momento, Frida resbaló y cayó a un arroyo, empapándose por completo. El clima en octubre en las montañas de Vermont es frío, y la ropa mojada supone una amenaza real de hipotermia. Ella le dijo a Herbert que iba a correr de vuelta al campamento, que estaba a unos cientos de metros, para cambiarse de ropa. Él se quedó esperando su regreso. Ella corrió por el sendero familiar. No regresó. Herbert esperó. Luego fue al campamento. Ella no estaba allí. La buscó él mismo y luego dio la alarma. Hay un detalle en el caso de Frida Langer que lo distingue de los demás casos del Triángulo de Bennington. Su cuerpo fue encontrado. Aproximadamente 7 meses después de su desaparición, en mayo de 1951, los restos de Frida Langer fueron encontrados en una zona abierta cerca de Glassend Pond. Esta zona había sido registrada minuciosamente durante una operación anterior realizada en otoño. No había nada allí. 7 meses después, el cuerpo yacía allí. Esto en sí mismo es un elemento inexplicable. ¿Cómo terminaron los restos humanos en un lugar que los equipos de búsqueda oficiales habían registrado repetidamente y declarado limpio? La versión de que el cuerpo fue soplado o movido durante los últimos meses no resiste un análisis minucioso. La zona es abierta y el cuerpo estaba a la vista, pero lo más importante es el examen médico de los restos. El experto forense que realizó el examen no pudo determinar la causa de la muerte. Los restos se encontraban en un estado que no permitía determinar con exactitud cómo murió Frida Langer. El único cuerpo encontrado de los 5 no proporcionó ninguna información sobre lo que ocurrió. Cuando se trazan los 5 puntos de desaparición en un mapa, forman un grupo geográfico bastante compacto, con un radio de aproximadamente 9 a 12 millas, centrado en la montaña Glastonbury y sus alrededores inmediatos. No se trata de una coincidencia en el sentido de que pueda atribuirse al azar. Si se tratara de un ruido estadístico aleatorio, las desapariciones se distribuirían de manera uniforme por el vasto territorio montañoso del oeste de Vermont. Pero no es así. Se concentran en torno a un único punto. Polides y otros investigadores prestan especial atención a las características geológicas de la zona. La montaña Glass está compuesta en gran parte por granito y roca metamórfica. Hay una cuenca hidrográfica cerca. Estos son detalles que se repiten en muchos grupos de Missing 411 en toda América del Norte, una extraña coincidencia que aún no tiene una explicación ampliamente aceptada, pero que se registra con tanta frecuencia que no puede ignorarse por completo. Otra característica de la zona señalada por los lugareños y documentada en varias fuentes es que allí se observan periódicamente fenómenos que se clasifican comúnmente como anomalías atmosféricas, niebla repentina, sonidos inusuales y desorientación entre las personas familiarizadas con la zona. Esto último es especialmente digno de mención. Cazadores y excursionistas experimentados que llevan años recorriendo estas montañas describen casos en los que perdieron el rumbo en un lugar familiar sin motivo aparente, como si el paisaje familiar hubiera dejado de ser lo que debía ser. Se trata de una experiencia subjetiva extremadamente difícil de verificar, pero que se repite con demasiada frecuencia en los testimonios de personas que han estado en la zona como para descartarla como una mera coincidencia. Al analizar las 5 desapariciones en el Triángulo de Bennington, los investigadores identifican características comunes. En primer lugar, la proximidad a otras personas. Todos desaparecieron cerca de testigos.
Rivers a pocos metros de unos cazadores, Weldon a unos 30 metros de una pareja, Tedford en un autobús lleno de gente, Jepson en un patio junto a su madre y Langer a unos cientos de metros de un campamento. Habría sido extremadamente difícil desaparecer sin que nadie se diera cuenta. La segunda es la ausencia de cadáveres. De los 5, solo se encontró uno. El cuerpo de Langer 7 meses después, en un lugar que se había revisado repetidamente antes, sin que se estableciera la causa de la muerte. Los otros 4 nunca se han encontrado. La tercera es la interrupción repentina del rastro. Los perros de búsqueda no detectaron un debilitamiento gradual del olor, sino una desaparición brusca en un punto. Cuarto, víctimas diferentes. 74 años, 18 años, 30 años, 8 años. Un cazador, un estudiante, un veterano, un niño, un residente local. Lo único que tienen en común es la ubicación. Quinto, el período de tiempo. Todas las desapariciones ocurrieron entre 1945 y 1951. Antes de eso, no hubo casos similares, y después de eso, la serie se detuvo. Se desconoce qué lo inició y qué lo detuvo. Durante las últimas décadas, se han ofrecido varias explicaciones sobre lo que ocurrió en la zona de Glastonbury. Cada una de ellas explica parte del panorama y se centra en uno u otro detalle que no puede acomodar. La teoría del asesino en serie fue una de las primeras y más obvias. La agrupación y el período de tiempo hablan a su favor. En contra de ella está la ausencia total de cadáveres en 4 de los 5 casos. Un asesino en serie que opera en una zona geográfica reducida durante 6 años y no deja absolutamente ningún rastro físico sería un fenómeno sin precedentes en la historia criminal, así como la imposibilidad física de no ser detectado en algunos casos concretos, especialmente en relación con Tedford en el autobús y Weldon en un sendero abierto con testigos a 30 metros de distancia. La teoría de las trampas naturales, pantanos ocultos, cuevas subterráneas, barrancos, es lógica para explicar 1 o 2 casos, pero no explica una agrupación de 5 casos en los que las intensas búsquedas no lograron encontrar tales trampas, y es completamente inaplicable al caso de Tedford. La teoría de los episodios psíquicos o la partida voluntaria se contradice con la demografía. Es difícil imaginar que el mismo tipo de episodio psíquico afectara a un cazador de 74 años, un estudiante de 18, un veterano de guerra, un niño de 8 y un joven residente local, en el mismo lugar, a lo largo de varios años, en las mismas circunstancias de desaparición rápida y completa. La versión sobre una zona anómala, ya se trate de anomalías en el campo geomagnético, condiciones atmosféricas específicas u otros factores físicos que afectan a la orientación espacial y la percepción, es la más neutral desde el punto de vista de la ciencia tradicional y al mismo tiempo la más abierta. Supone que hay factores en este lugar concreto que no han sido identificados ni estudiados. No explica la desaparición de Tedford del autobús. Las versiones que van más allá de la imagen científica generalmente aceptada del mundo, depredadores anómalos, criaturas desconocidas, fenómenos para los que no hay categorías en la taxonomía estándar, no pueden demostrarse ni refutarse con el nivel actual de conocimiento. Permanecen en el mismo nivel de verificación que todas las demás versiones. Ninguna de ellas cierra el caso. Tras la desaparición de Frida Langer, cesaron las desapariciones agrupadas, documentadas en la zona de Glastonbury. Esto en sí mismo es un elemento extraño de la historia. Algo que ocurrió 6 veces en 6 años simplemente dejó de ocurrir. Sin explicación, sin acontecimientos que pudieran considerarse la razón del cese. Simplemente dejó de ocurrir. El Triángulo de Bennington no es una leyenda creada a posteriori sobre un único suceso inexplicable. Se trata de 5 casos documentados, 5 personas reales, 5 casos oficiales, ninguno de los cuales tiene una explicación convincente,
y 6 años en una misma zona geográfica. No es una historia sobre fantasmas ni sobre extraterrestres. Es una historia sobre varias personas que entraron en el mismo bosque o se encontraban en sus inmediaciones y no salieron. Y sobre el hecho de que cientos de personas, armadas con las mejores herramientas de búsqueda de su época, intentaron encontrarlas y fracasaron. Eso es todo, amigos. Escribid vuestras opiniones en los comentarios. Dadle a me gusta si os ha parecido interesante y nos vemos en los próximos episodios. Hasta pronto. Imagina que eres un geólogo experimentado. Tienes 20 años de trabajo de campo en el Ártico a tus espaldas, 3 monografías científicas y una reputación de persona que no se deja intimidar fácilmente. Entras en un parque nacional con mapas detallados, un teléfono satelital y equipo para 18 días. Al cuarto día, te comunicas. Tu voz es tranquila, todo va según lo previsto. Al quinto día, se pierde el contacto. Un equipo de búsqueda encuentra su campamento 2 semanas después. La tienda sigue en pie, la estufa sigue encendida. Sus 2 botas están en la entrada, como si se las hubiera quitado antes de irse a dormir. Ha desaparecido. No hay rastros, no hay explicaciones. No se trata de una leyenda ni de una historia del siglo XIX. Estamos en Canadá, en los años 90, la era del GPS y las comunicaciones por satélite. Y esto ha ocurrido más de una vez en el Parque Nahanni. El Parque Nacional Nahanni, en el suroeste de los territorios del noroeste de Canadá, es uno de los pocos lugares de la Tierra que aún no ha sido invadido por la industria turística. 19.000 millas de naturaleza salvaje sin una sola carretera. Solo se puede llegar en avioneta o por río. Los Dene, el pueblo local, llamaban a esta tierra con una palabra que se traduce aproximadamente como el lugar al que la gente va y nunca regresa. No iban a ciertos desfiladeros, no acampaban en ciertas orillas, no subían a ciertas mesetas, incluso cuando había más caza allí que en cualquier otro lugar cercano. Cuando los investigadores les preguntaron por qué, los ancianos dieron una respuesta. Hay algo allí, algo que no tiene nombre en vuestro idioma. La historia oficial del parque incluye más de 40 desapariciones inexplicables en los últimos 120 años. La más famosa es la de los hermanos MacLeod a principios del siglo XX, que fueron encontrados decapitados. Su caso le dio al valle un segundo nombre, por el que se le conoce en los informes policiales: el Valle sin Cabeza. Pero lo que vamos a contar hoy ocurrió mucho más tarde, en los años 90, con personas que estaban entrenadas, equipadas con material moderno y sabían exactamente a dónde iban. 3 casos, 3 grupos, 3 desapariciones que la investigación oficial cerró con la frase «circunstancias no establecidas». La redacción es educada. La verdad que hay detrás es otra. Suscríbete ahora y configura un recordatorio, porque después de ver este vídeo, pensarás en este lugar durante mucho tiempo. Para entender por qué lo que ocurrió en el Parque Nahanni en los años 90 fue fuera de lo común, hay que entender el lugar en sí. El río Nahanni Sur atraviesa el parque de noroeste a sureste, cortando cañones de hasta 4.000 pies de profundidad. En algunos lugares, las paredes del cañón se acercan tanto que al mediodía, la luz del sol solo llega al agua durante unos minutos. A lo largo del río hay aguas termales, respiraderos hidrotermales, donde el agua a 50 grados Celsius emerge del suelo y se evapora en el aire frío durante todo el año. Estas fuentes crean un microclima a su alrededor en el que crecen helechos, musgos y hierbas característicos de latitudes mucho más meridionales en medio de la tundra subártica. En algunos lugares parece una escena de otro mundo,
una exuberante vegetación con las montañas nevadas como telón de fondo. Los osos, tanto grizzlies como negros, viven en esta vegetación cerca de las aguas termales. Pero los guardabosques que han trabajado en el parque durante décadas han dicho algo interesante. Los osos también evitan ciertas zonas, concretamente la meseta inferior entre el Tercer Cañón y la cordillera Telogotzo. El guardabosques Clyde McCormick, que trabajó en el parque durante 12 años a partir de 1988, anotó en sus diarios de trabajo que, en todo el tiempo que llevaba en el puesto, nunca había visto huellas de osos en este sector, a pesar de que había muchos animales en la zona. No explicó por qué, simplemente lo anotó como una observación. Otro detalle que observaron los guardabosques y los pocos investigadores que trabajaban en la zona era que las brújulas de la meseta inferior se comportaban de forma extraña, no de forma constante ni predecible. A veces funcionaban con normalidad y otras veces la aguja comenzaba a girar lentamente sin motivo aparente. Los geólogos lo explicaron por anomalías magnéticas asociadas a los depósitos de mineral de hierro. Una explicación razonable, pero los mismos geólogos que estudiaron la zona observaron que la naturaleza y la intensidad de las anomalías no se ajustaban del todo a lo que cabría esperar de las formaciones geológicas conocidas en este lugar. La primera de las 3 desapariciones que comentaremos ocurrió en agosto de 1992. Brian Holloway era un fotógrafo de naturaleza de 42 años de Vancouver. Se especializaba en la fauna del norte de Canadá y, hasta ese momento, había publicado 4 álbumes de fotos, 2 de los cuales habían ganado premios profesionales. Sus fotografías habían aparecido en National Geographic y en varias publicaciones canadienses. Holloway era un hombre que pasaba más tiempo en la naturaleza que en la ciudad, según declaró en una entrevista con un periódico de Vancouver un mes antes de su último viaje. Le acompañaba su viejo amigo y asistente, Trevor Bass, de 38 años, un experimentado escalador y rastreador que había participado en varias de las expediciones anteriores de Holloway. Juntos habían viajado al Yukon, a la isla de Baffin y a las montañas Mackenzie. Nahanni llevaba varios años en sus planes. Holloway quería hacer una serie sobre aguas termales y cañones para un nuevo álbum. Se registraron en la estación fluvial el 3 de agosto de 1992. El guardabosques anotó en su diario: 2 hombres, ruta a lo largo del río con acceso a la meseta inferior, fecha estimada de regreso, 18 de agosto. Equipo: un conjunto completo para una excursión autosuficiente de 15 días, un teléfono satelital de primera generación, un aparato voluminoso del tamaño de un pequeño ladrillo, pero que funcionaba, un botiquín de primeros auxilios y equipo de navegación. El guardabosques les advirtió sobre los osos y las nieblas repentinas en la meseta. Asintieron con la cabeza. Se marcharon. El 6º día, el 9 de agosto, Holloway se puso en contacto a través del teléfono satelital. La conversación duró unos 4 minutos. Dijo que habían llegado a la meseta inferior, que el tiempo era bueno y que las vistas eran excepcionales. Su voz era firme y su estado de ánimo optimista. Dijo que había encontrado un lugar para filmar que era diferente a todo lo que había visto antes. Un detalle extraño para un hombre que había viajado por todo Canadá. La conexión se cortó a mitad de la frase, algo habitual en los teléfonos satelitales de la época. El guardabosques no le dio mucha importancia. El 18 de agosto no regresaron. Esperaron hasta el día 20, 2 días después de la fecha límite, según el protocolo habitual. Entonces formaron un equipo de búsqueda. 6 personas, entre ellas 2 guardas forestales, 2 agentes de la policía territorial y 2 voluntarios con experiencia en búsqueda y rescate. Un piloto de avioneta que realizaba un reconocimiento aéreo
se unió a la búsqueda. Recorrieron toda la ruta en 4 días. Encontraron 3 campamentos, en la primera, tercera y sexta noche de la ruta, lo que se correspondía con el plan establecido. Cada campamento estaba ordenado. Un fogón, restos de la vida en el campamento, envases de comida apilados cuidadosamente. En el sexto campamento, el de la meseta inferior, encontraron lo siguiente. Las 2 tiendas de campaña estaban en pie. Los sacos de dormir estaban dentro, uno de ellos abierto, como si acabaran de salir de él. Las mochilas estaban a la entrada de las tiendas. El equipo fotográfico, 3 cámaras y varios objetivos, estaba cuidadosamente guardado en estuches blandos y apilado cerca de una gran roca. El hornillo estaba apagado. Había restos de comida en la olla, completamente secos, lo que indicaba que se habían cocinado al menos unos días antes de la llegada de los rescatadores. El teléfono satelital yacía sobre una roca cerca de la entrada de la tienda. Estaba encendido. La batería estaba casi agotada, lo que indicaba que había estado funcionando continuamente durante varios días. Los buscadores pulsaron el botón de llamada. El dispositivo intentó establecer una conexión y se bloqueó. Ni Holloway ni Bass estaban allí. No había señales de lucha, no había sangre, no había huellas de animales cerca del campamento, ni de osos ni de lobos. Se revisó la fuente de agua más cercana, un pequeño arroyo a unos 30 metros de distancia. El fondo del arroyo era visible y la profundidad no superaba la altura de la rodilla en ningún punto. En el bosque que rodeaba el campamento, los buscadores encontraron varias huellas, con el patrón distintivo de las botas de montaña, que coincidían con el calzado de ambos hombres. Las huellas conducían hacia un afloramiento rocoso a unos 100 metros al norte del campamento. No había huellas en la roca. Donde terminaban las huellas, no había nada. Se realizó un reconocimiento aéreo que cubrió un área de un radio de 30 kilómetros. Nada. El guardabosques McCormick, que participó en la búsqueda, escribió la frase habitual en su informe oficial. Se desconoce el paradero de las personas desaparecidas, presumiblemente un accidente en terreno accidentado. En su diario personal, que llevaba por separado, y que más tarde fue estudiado por periodistas que trabajaban en un reportaje sobre las desapariciones en Nahanni, escribió algo diferente. Escribió que en 12 años de trabajo en el parque, nunca había visto desaparecer así a personas con experiencia, sin rastro de sangre, sin signos de lucha, dejando atrás su equipo y sus cámaras. Escribió que le inquietaba el teléfono sobre la roca. Una persona que se va a algún lugar por poco tiempo deja su teléfono cerca. Una persona que se va para siempre se lleva su teléfono consigo. El teléfono sobre la roca significa otra cosa, algo que no puede nombrar. Parte de la película de las cámaras de Holloway se reveló con éxito. Se descubrió que 2 de las 3 cámaras funcionaban. Contenían unos 180 fotogramas, paisajes, el cañón, aguas termales y varios retratos de Bass con las montañas como telón de fondo. Los últimos 23 fotogramas se tomaron en la meseta inferior. 19 de ellos eran vistas naturales normales, rocas, cielos bajos y la luz característica del final del verano ártico. El 20º fotograma era otra cosa. Era una imagen borrosa. Holloway había estado fotografiando claramente en movimiento o con prisa. El fotograma era irregular, inclinado, como si la cámara se hubiera movido bruscamente en el momento de disparar. La fotografía mostraba una sección de la superficie rocosa de la meseta, y en su borde, algo que los expertos en fotografía que analizaron la película describieron de diferentes maneras. Algunos dijeron que era un juego de sombras y piedras, característico de la iluminación ártica. Otros dijeron que en la esquina superior derecha del fotograma se veía una forma vertical oscura que, al ampliarla, adquiría contornos diferentes a los de una roca o un árbol. Otros dijeron que se trataba simplemente de un defecto de la película, algo que puede ocurrir en condiciones de fluctuaciones de temperatura.
El fotograma 21 muestra de nuevo el paisaje. Los fotogramas 22 y 23 estaban completamente sobreexpuestos, uniformemente blancos, como si alguien hubiera abierto la tapa del objetivo directamente frente a una fuente de luz brillante. Los dos últimos fotogramas no se incluyeron en el informe oficial de la investigación. Este detalle fue descubierto por un periodista independiente que tuvo acceso a los expedientes del caso gracias a una solicitud presentada en 2008 en virtud de la Ley de Libertad de Información. Cuando preguntó por los dos últimos fotogramas, la policía de los territorios del noroeste respondió que estos materiales no forman parte de la investigación oficial debido a su inadecuación técnica. El periodista insistió. La policía se mantuvo firme en su postura. Las imágenes 22 y 23 nunca se mostraron públicamente. El caso Holloway y Bass se cerró en 1994. Oficialmente, se trató de un accidente. Los cuerpos nunca se encontraron. Siguen desaparecidos. La segunda desaparición se produjo en julio de 1995, 3 años después de la primera, en el mismo sector del parque. Esta vez, desaparecieron 4 personas. Se trataba de un grupo de jóvenes científicos, estudiantes de posgrado y jóvenes profesores de la Universidad de Alberta, que trabajaban en un proyecto de investigación conjunto sobre la biología de los ecosistemas subárticos. El mayor de ellos, el líder del grupo, Owen Mitchell, tenía 36 años. Había defendido su tesis doctoral sobre la ecología de los sistemas de tundra y estaba preparando su tercera monografía para su publicación. Le acompañaban Karen Derua, de 28 años, especialista en musgos y líquenes árticos; Sam Horowitz, de 27 años, zoólogo que estudiaba la migración de los roedores locales; y Dana Price, de 25 años, geobotánica que había participado en las anteriores expediciones de Mitchell al Yukon y a la isla de Baffin. Era una expedición cuidadosamente organizada y financiada por la universidad. Contaban con un teléfono satelital, 2 transmisores de radio portátiles, mapas detallados, una ruta acordada previamente con la administración del parque y un protocolo de sesiones de comunicación diarias obligatorias a las 7 de la tarde, hora local. Mitchell era meticuloso. Sus colegas decían que en todos sus años de trabajo de campo nunca había faltado a una sesión de comunicación programada. La faltó el 9º día de la expedición, el 22 de julio. Antes de eso, había habido 8 sesiones, exactamente a las 7 de la tarde, que duraban entre 3 y 4 minutos, con una voz tranquila y un informe estándar sobre la ubicación, el clima y el progreso de la investigación. Durante la 8ª sesión, el 21 de julio, Mitchell informó de que el grupo había llegado a la frontera norte de la meseta inferior y que tenía previsto adentrarse más en ella al día siguiente. Mencionó algo inusual. Gorovitz señaló que prácticamente no había pequeños roedores, lemmings topillos, en la zona, a pesar de que la estación y las condiciones deberían haber sido favorables para ellos. Mitchell lo mencionó de pasada, como una observación curiosa que merecía ser anotada en el diario de campo. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, no hubo comunicación. Esperaron hasta las 11 de la noche. Luego, otro día más, por si se trataba de un fallo técnico del teléfono. El 24 de julio se anunció una búsqueda. Esta vez, el grupo era más numeroso. 10 personas, un helicóptero proporcionado por el gobierno territorial y 2 especialistas en búsquedas de Yellowknife. El tiempo era bueno, con excelente visibilidad. En julio, esta zona disfruta de casi 20 horas de luz diurna. El campamento fue encontrado al segundo día. Estaba exactamente donde debía estar según la ruta, en el borde de la meseta inferior, a media milla de la cresta de Tlogotso. 4 tiendas de campaña, todas en pie, todas cerradas.
Dentro había sacos de dormir, efectos personales y diarios de campo con notas. La última entrada fechada en el diario de Mitchell era del 21 de julio, por la noche. La entrada era detallada, una descripción del terreno, observaciones sobre la vegetación y una nota en la que Gorovitch insistía en la densidad anormalmente baja de animales en este sector. Al final de la entrada hay una sola frase que los investigadores y periodistas han citado con más frecuencia desde entonces. Mitchell escribió: Karen dice que oyó algo anoche, algo fuera del campamento. No era un animal. No sé cómo describirlo con más precisión, porque ella misma no puede describirlo con más precisión. No había página siguiente. El diario terminaba con esta frase: el teléfono satelital se encontró dentro de la tienda de Mitchell, en el bolsillo lateral de su mochila, guardado como se guarda algo que no se necesita en ese momento. No se había desechado, no se había perdido, solo se había guardado. Ambos transmisores de radio se encontraron en un paquete separado a la entrada de la tienda compartida. Uno estaba encendido y emitía una señal débil. La batería estaba casi agotada. El segundo estaba apagado. Toda la documentación científica estaba en su sitio. Las muestras, viales que contenían agua, tierra y plantas, estaban cuidadosamente empaquetadas en recipientes estándar y guardadas en una nevera portátil. Este era un detalle que los investigadores no podían explicar en ninguna de las versiones del accidente. Las personas arrastradas por una inundación o sepultadas por un deslizamiento de tierra no tienen tiempo para empaquetar muestras. Las personas que se marchan voluntariamente con prisa no empaquetan muestras. Las personas que se marchan de forma planificada y organizada sí las empaquetan. Pero si la partida fue planificada y organizada, ¿a dónde fueron y por qué sin teléfono, radio ni equipo para pasar la noche? Se encontró un termo con café a la entrada de la tienda de Mitchell. El café que contenía estaba caliente al tacto cuando se encontró. Esto significaba que se había preparado recientemente, no ayer ni anteayer, sino recientemente. O bien alguien del grupo estaba en el campamento poco antes de que llegaran los rescatadores y logró marcharse antes, o bien el termo simplemente conservaba bien el calor. Los buscadores se inclinaron por la segunda versión, pero no descartaron la primera. Las huellas humanas en el suelo alrededor del campamento conducían en varias direcciones, algo habitual en un campamento de varios días en el que la gente va y viene. Varias huellas conducían hacia la cresta rocosa. Las huellas terminaban en los primeros afloramientos rocosos, donde el suelo blando se convertía en piedra. Más allá, nada. El reconocimiento en helicóptero de la cresta rocosa de Tlogotso duró varias horas. La cresta tiene unos 8 kilómetros de largo, con varias grietas y pequeñas cuevas. Las cuevas se exploraron a pie, todas las que se podían alcanzar. En 2 de ellas se encontraron rastros de presencia humana, antiguos fogones, un trozo de cuerda, una lata. Todo era antiguo. A juzgar por el grado de óxido y la orientación de los hallazgos, procedían de expediciones anteriores no relacionadas con el grupo de Mitchell. No se encontró a nadie, ni vivo ni muerto. La búsqueda duró 8 días. Al 9º día, se suspendió oficialmente, no porque se hubiera agotado la esperanza, sino porque el helicóptero había agotado las horas de vuelo asignadas para la operación y se necesitaría financiación adicional para continuar. Se solicitó financiación. Mientras se estudiaba la solicitud, el tiempo en la meseta empeoró considerablemente. Se hizo imposible volar. En septiembre, la primera nevada cubrió la meseta. En noviembre, la temperatura había bajado por debajo de los 40 grados. Era inútil continuar la búsqueda en esas condiciones. La primavera siguiente, se envió a un pequeño grupo para inspeccionar de nuevo el lugar. Para entonces, el campamento había sido parcialmente destruido por la nieve y el viento. Una de las tiendas se había derrumbado, mientras que las demás seguían en pie.
no se encontró nada nuevo. El caso de los 4 investigadores de Alberta se cerró oficialmente en 1988 con la misma formulación. No se han establecido las circunstancias de su muerte. Los cuerpos no fueron encontrados. No se han encontrado hasta el día de hoy. En 1988, la Universidad de Alberta llevó a cabo su propia investigación independiente, en la medida de lo posible, sin la autoridad policial. Una comisión formada por 3 profesores estudió todo el material disponible y entrevistó a los participantes en la operación de búsqueda. El informe final de la comisión se presentó a la administración de la universidad y, a diferencia de la mayoría de los documentos universitarios, nunca se publicó. Uno de los miembros de la comisión, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró a un periodista en 2014 que la comisión había llegado a la conclusión de que la desaparición no podía explicarse por ninguno de los escenarios habituales: accidente, desorientación, ataque de animales. Al mismo tiempo, la comisión no tenía ninguna explicación alternativa. Fue precisamente esto, la falta total de explicación y la exclusión completa de las versiones habituales, lo que les llevó a decidir no publicar el informe, porque se consideró inapropiado publicar un documento en el que la comisión universitaria escribiera oficialmente "no sabemos lo que pasó". La tercera desaparición, la más inexplicable de las 3, se produjo en septiembre de 1999. Ann Coburn era una periodista independiente de 50 años de Toronto, especializada en historias sobre la fauna y la flora de Canadá. Trabajaba para varias publicaciones importantes y en una ocasión recibió un premio nacional por una serie de reportajes sobre los pueblos indígenas del norte. Era una artesana de la palabra, no una científica ni una investigadora profesional, pero en sus 20 años escribiendo sobre el norte de Canadá, había pasado más tiempo sobre el terreno que muchos profesionales. Sabía viajar sola, orientarse y tomar decisiones en situaciones difíciles. Ann Coburn llegó sola al parque Nahanni. Fue su propia decisión. Los guardabosques de la entrada intentaron disuadirla, recordándole el tamaño mínimo recomendado para los grupos que recorrían las rutas de la meseta inferior. Coburn mostró su historial, firmó una exención de responsabilidad ampliada y obtuvo el permiso. Le dijo al guardabosques Stephen Cole que se iba a ir 8 días, que quería escribir sobre las desapariciones de años anteriores y que tenía previsto ir a los mismos lugares donde habían desaparecido Holloway, Bass y el grupo de Mitchell. El guardabosques Cole dijo más tarde que, en ese momento, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No podía explicar por qué, simplemente lo sintió. Coburn entró en el parque el 1 de septiembre de 1999. A diferencia de los grupos anteriores, tenía un teléfono satelital más moderno, compacto, fiable y con una batería de larga duración. Acordó llamar 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. Los 3 primeros días, 8 llamadas, todas puntuales. En cada sesión informaba brevemente de su ubicación y su estado. Su voz era firme, no había señales de alarma. El 4.º día, el 4 de septiembre, se puso en contacto a las 9 de la mañana. Dijo que había pasado la noche en el borde de la meseta inferior y que había visto algo inusual por la mañana. El guardabosques Cole, que atendió la llamada, le pidió que le diera más detalles. Coburn se detuvo unos segundos y dijo que no sabía muy bien cómo describirlo. Luego dijo que había visto una luz durante la noche. No era la luna ni las estrellas, sino una luz diferente, cerca del suelo, que se movía a lo largo de una cornisa rocosa. Dijo que al principio pensó que era otro grupo de turistas con linternas, pero luego se dio cuenta de que no se había registrado ningún grupo en ese sector para esas fechas. También dijo que la luz no proyectaba sombras. El guardabosques Cole
le pidió que se alejara del saliente rocoso y volviera al río. Coburn respondió que un periodista no abandona una historia cuando ésta comienza. Esa fue la última llamada. A las 7 de la tarde de ese día no se puso en contacto. Tampoco lo hizo en la mañana del 5 de septiembre. El 6 de septiembre se envió un equipo de búsqueda. Su campamento fue encontrado al segundo día de búsqueda. La ubicación coincidía con el lugar desde el que había llamado la mañana del día 4, lo que se determinó gracias a las coordenadas de la señal de la última llamada. Una pequeña tienda de campaña para una persona, un saco de dormir en su interior y una mochila en la entrada. En el suelo, junto a la tienda, había un cuaderno abierto con notas. La última entrada estaba fechada en la tarde del 3 de septiembre. Una descripción detallada de la meseta, reflexiones sobre desapariciones anteriores y varios bocetos para un futuro texto. El teléfono satelital yacía en su mano. Más precisamente, no en su mano, porque le faltaba la mano. El teléfono estaba a unos metros de la tienda, sobre una roca, con la pantalla hacia abajo. Junto a él había una huella en el suelo, como si alguien hubiera permanecido en un lugar durante mucho tiempo, presionando la suela de su zapato contra el suelo blando. Una huella, solo una, y no iba a ninguna parte ni venía de ninguna parte. Simplemente estaba allí. Los buscadores discutieron largamente sobre esta huella. Uno de ellos, un veterano de varias operaciones de búsqueda en la naturaleza, dijo que en 20 años de trabajo nunca había visto nada parecido. La huella estaba allí como si una persona hubiera caído del cielo, se hubiera quedado allí un momento y luego hubiera vuelto a subir. Otros ofrecieron explicaciones más racionales. Tal vez el suelo se había removido anteriormente y el viento había formado una huella. Quizás. Pero ninguno de los presentes encontró satisfactoria esta explicación. La búsqueda aérea cubrió toda la meseta y las zonas circundantes. Nada. Coburn no fue encontrado. Su editor en Toronto, al recibir la noticia, trató de averiguar si ella había dejado algún material atrás, grabaciones, cuadernos adicionales. Llevaba consigo una pequeña grabadora que no se encontró en el campamento. Al parecer, la llevaba consigo. Esta grabadora desapareció con ella, y con ella desapareció todo lo que había logrado grabar sobre lo que había visto esa noche. Tras 3 desapariciones en 7 años en un sector del parque, la administración de Nahanni tomó varias medidas. El sector de la meseta inferior se cerró temporalmente a los visitantes, oficialmente debido a condiciones geológicas inestables y altos riesgos de seguridad. El cierre duró 2 años. Cuando se reabrió el sector, se añadió una nueva norma al reglamento para visitantes: la prohibición de rutas en solitario en la zona y el uso obligatorio de un localizador por satélite que transmite automáticamente las coordenadas cada 4 horas. En 2003, el Servicio Geofísico Canadiense llevó a cabo un estudio exhaustivo de la zona para cartografiar las anomalías magnéticas. Los resultados del estudio confirmaron la presencia de varias zonas con características magnéticas atípicas. La intensidad de las anomalías en algunos puntos de la meseta inferior se describió como superior a los valores esperados para las formaciones geológicas conocidas en la zona. El informe se publicó en una revista especializada en geofísica con una tirada mínima y prácticamente no recibió atención pública. El investigador independiente Mark Ellis, que lleva desde 2005 sistematizando la documentación sobre las desapariciones en el parque Nahanni, descubrió un detalle interesante en los archivos de la administración del parque. Los registros de entradas y salidas del periodo comprendido entre 1980 y 2005 recogían 27 casos en los que los visitantes que regresaban de la meseta inferior informaban de observaciones anómalas, fenómenos luminosos inexplicables, sonidos sin fuente visible, sensación de ser observados, desorientación inexplicable en terrenos familiares y mal funcionamiento de equipos de navegación en buen estado.
18 de estos 27 casos se produjeron en una zona concreta de la meseta, la misma en la que se encontraban los campamentos de los 3 grupos desaparecidos. Ellis publicó su investigación en 2009 en una pequeña publicación canadiense dedicada a los fenómenos anómalos. No sacó ninguna conclusión sobre la naturaleza de los fenómenos, simplemente sistematizó los datos y señaló la concentración estadística de observaciones inusuales en un punto específico. La administración del parque no hizo comentarios sobre su publicación. El guardabosques Clyde McCormick, jubilado desde hace mucho tiempo, concedió en 2012 su única entrevista detallada sobre sus años de trabajo en el parque. Se publicó en una pequeña publicación regional. En esta entrevista dijo lo siguiente: en 12 años de trabajo vio muchas cosas. Vio a personas asesinadas por osos, vio a personas ahogadas, vio a personas que murieron congeladas, vio a personas que se rompieron las piernas y murieron de deshidratación antes de que llegara la ayuda. Eran cosas terribles, pero él las entendía. Podía explicar cada una de ellas. Aunque la explicación fuera difícil, hubo 3 desapariciones en el sector de la meseta baja que no pudo explicar. Había pasado docenas de horas allí en diferentes épocas del año. Conocía cada roca, cada recoveco del sendero. Nunca había visto nada allí que pudiera hacerle daño, pero tampoco se había quedado allí después del atardecer ni una sola vez en 12 años. Le preguntaron por qué. McCormick hizo una pausa y dijo que no podía explicarlo, que era solo conocimiento, que algunos lugares te dan ese conocimiento y una persona inteligente lo escucha. Luego añadió una cosa más. Dijo que una vez, en 1996, entre la segunda y la tercera desaparición, estaba caminando por la meseta inferior durante el día, cuando se detuvo porque sintió que lo observaban. Miró a su alrededor. No había nadie. Se quedó allí unos minutos. La sensación no desapareció. Entonces miró a su perro, un Laika que a veces llevaba consigo en sus rondas. El perro estaba cerca y miraba fijamente a un solo punto, hacia la cresta rocosa. Tenía el pelo del cuello erizado. El perro no ladraba ni gemía, solo se quedaba allí mirando. McCormick miró en la misma dirección. Solo vio rocas. Se marcharon rápidamente. Durante los primeros kilómetros, el perro caminó cerca de su pierna, algo totalmente inusual en él. McCormick nunca volvió a llevar al perro a la meseta, y él mismo intentó no quedarse allí más tiempo del necesario para realizar su trabajo. El Parque Nahanni recibe ahora unos 900 visitantes al año, lo que no es mucho, incluso para los estándares canadienses para un parque nacional de este tamaño. La mayoría de los visitantes bajan por el río en balsa y no suben a la meseta. Los que lo hacen deben utilizar rastreadores. La zona donde se produjeron las 3 desapariciones está oficialmente abierta, pero en conversaciones informales, los guardabosques dicen a los turistas lo mismo. Hay lugares en este parque en los que es mejor no quedarse después del anochecer. No por los osos, simplemente porque sí. 6 personas entraron en este parque en la década de 1990 y nunca salieron. Se desconoce qué les ocurrió. No se han encontrado sus cuerpos, no se han reconstruido sus últimas horas. Lo único que queda de los 3 casos son campamentos cuidadosamente recogidos, pertenencias abandonadas como si fueran temporales, y una sensación que permanece en todos los que estudian estos casos, que su partida fue rápida, que no tuvieron tiempo de tener miedo, o que tuvieron tiempo, pero no tuvieron tiempo de afrontar ese miedo. El Valle sin Cabezas guarda sus secretos. Los guardó durante 100 años, hasta la década de 1990, y los sigue guardando hoy en día. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete. No sabemos las respuestas, solo hacemos preguntas, pero a veces la pregunta correcta es más importante que cualquier respuesta. En el próximo episodio,
una estación de investigación abandonada en Siberia, donde los 8 empleados desaparecieron en 1984 y lo que los investigadores soviéticos encontraron allí cuando finalmente abrieron las puertas.